Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a estas charlas de noviembre. El día de hoy vamos a tener una muy nutritiva plática sobre estas maravillosas plantas que comemos a lo largo de todo el año y que comemos diversas plantas de partes de ellas, que son las calabazas. Para esto tenemos a dos ponentes. Por un lado tenemos de casa a Osvaldo Oliveros, el cual nos va a platicar del cartel de calabazas que salió a finales del mes pasado, principios de y nos va a explicar cuál fue el propósito de este cartel y qué es lo que muestra este cartel. Posteriormente pasaremos a una charla para ampliar este conocimiento sobre las calabazas y conocer toda esta diversidad de calabazas que tenemos en México, y para esto nos va a platicar el maestro en ciencias Guillermo Sánchez. Entonces vamos a comenzar con Osvaldo. Osvaldo, bienvenido. Osvaldo es biólogo por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM. Él ha colaborado en diversos proyectos relacionados con la captura, colecta e identificación de ejemplares botánicos, tanto en el herbario de Iztacala como en la Unidad de Biotecnología y Prototipos de la UNAM. Desde el año 2002 labora en la CONABIO, donde ha participado en el proyecto de repatriación de ejemplares botánicos, así como en proyectos y análisis en generación de información sobre los recursos genéticos de México. Actualmente trabaja en temas relacionados con la diversidad biológica y natural de México y colabora en el proyecto de agrobiodiversidad mexicana, cuyo objetivo es la conservación de la diversidad de plantas para la alimentación y la agricultura, así como las prácticas tradicionales relacionadas a este tipo de agricultura. Osvaldo, bienvenido. Mae, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer poder compartir y hablar sobre el cartel de calabazas contigo, con Guillermo, y pues bueno, más bien dialogar un poquito sobre cómo se hizo este cartel y el proceso que involucró. ¿Sí? Voy a compartir mi presentación. ¿Sí? Gracias nuevamente y muchas gracias a todos los que nos están escuchando en Facebook. ¿Ven la presentación? Se ve bien, Osvaldo. Ok, bueno, vamos a iniciar. Como les comenté, vamos a presentar lo que es el cartel de calabazas y bueno, el proceso de la elaboración del mismo. En la CONABIO, como contexto, se han generado diversos materiales para divulgar el conocimiento de la diversidad biológica, sobre todo de una forma visual. Es así que la CONABIO, desde sus inicios, ha emprendido la publicación de este tipo de materiales para todo público. Y bueno, estos iniciaron con el programa de recursos biológicos colectivos y la coordinación de recursos biológicos y genéticos, donde pues uno de los carteles emblemáticos es el de agaves, de mieles, y posteriormente con la creación de la Dirección General de la Comunicación de la Ciencia en la CONABIO dio mucho impulso a la generación de estos materiales, tanto de plantas como de animales, pues donde destacan el de maíces, de chile, los peces comerciales, y uno en particular que es mi favorito, que es el de la megafauna de México. También se han generado algunos materiales que van enfocados a la conservación de especies, como puede ser la conservación de primates o la vaquita marina, sobre el monitoreo de ecosistemas, como el caso de manglares. Se han generado materiales para niños, sobre todo con referente a ecosistemas y a biodiversidad, pero también algunos otros que se han realizado en colaboración con otras instituciones, como el caso de la Secretaría de Educación Pública, en el que se han traducido diversos materiales a distintas lenguas indígenas, como puede ser el rarámuri, el ñañú, el chol, entre otros, que además de servir de difusión, tienen el propósito de enseñanza. Y bueno, carteles referentes a las guías de identificación y, por ejemplo, otros que tienen que ver con los personajes o las personas que han ayudado a contribuir al conocimiento de la diversidad biológica en México, como es el caso de Curiosos y Comprometidos. Y bueno, estos materiales, estos carteles los pueden ver en la página de la Biblioteca de la CONABIO, donde se
publican todas las publicaciones, ¿no? Y todo esto es con el liderazgo de la Dirección General de la Comunicación de la Ciencia, pero siempre con el apoyo de las áreas técnicas de la CONAVIO. Y bueno, tenemos en la CONAVIO varios carteles que reflejan la diversidad de especies de la milpa, como puede ser el de maíces a raíz de los resultados del proyecto global, de maíces, el de chiles, que muestra una gran diversidad de chiles cultivados y también sus silvestres, el caso de frijoles, que muestra las 5 especies domesticadas que hay en México, el de quelites, que también salió este año, y que muestra todas las plantas también de interés alimenticio que utiliza el ser humano y que muchas de ellas están asociadas a la milpa. Y otro que tuvimos también el año pasado, que tiene que ver el de parientes silvestres, que es resultado del proyecto Salvaguardando los Parientes Silvestres de Cultivos de Mesoamérica, donde se muestran algunas especies asociadas a la milpa, pero no teníamos ese cartel de calabazas. Ese cartel de calabazas era necesario. ¿Y por qué era necesario? Simplemente porque son las primeras plantas domesticadas en el continente americano y en el territorio que hoy conocemos como México, hace más de 10,000 años. Y entonces, ¿qué necesitábamos para hacer este cartel de calabazas? Bueno, una coordinación. En este caso, el liderazgo lo tomó la Coordinación General de Comunicación de la Ciencia y nos pidió a las áreas técnicas que ya teníamos que sacar este material. ¿Y qué también necesitábamos? Información. La ventaja es que en la CONAVIO habíamos financiado varios proyectos de calabaza y teníamos información para poder plasmar en el cartel, pero también que a la par teníamos un proyecto y que está por finalizar que tiene que ver con la diversidad genética de las especies de calabaza que están elaborando la FES Iztacala, el Instituto de Ecología del UNAM y el INIFAP, Campo Experimental Bajío. Pero también necesitábamos materiales biológicos, es decir, necesitábamos frutos, semillas, flores, hojas, guías para poder expresar todo eso en el cartel. Y desde luego, fotografías e ilustraciones de estos materiales. Ya con esto empezamos con los diseños, y menciono diseños porque no solamente es uno, sino es el diseño que cada uno de los integrantes plasmó en su cabeza, luego el que se esboza o se dibuja en papel y posteriormente el que ya se refleja a través de los diseñadores e ilustradores en las computadoras. Finalmente, después de la generación de este cartel, hay una serie de revisiones tanto internas como externas para que el producto sea satisfactorio. Y finalmente viene la etapa de producción editorial, donde pues se publica el cartel y en este caso también se mandaron a imprimir en papel. Bueno, aquí les voy a contar un poquito cómo se realizó esto. Bueno, desde 2017, noviembre de 2017, para ser exactos, en la 7ª Feria de Agrobiodiversidad de Oaxaca, la CONAVIO fue por material para empezar a hacer este cartel. Uno de los propósitos de la visita era ir por calabazas. Entonces, ¿y por qué esta feria? Porque si bien es una feria estatal, es una feria donde vienen muchos productores, no nada más de Oaxaca, sino de otros estados. Y entonces eso enriquece la cantidad de calabazas que podíamos haber encontrado. Y entonces, bueno, se visitaron los diferentes puestos, se adquirieron las calabazas, se compraron, se llevaron al hotel, en los cuartos de hotel se montó el equipo de fotografía, se tomaron fotos de los frutos, se cortaron los frutos, se tomaron fotos de semillas, pero también luego se llevaron a la CONAVIO y se pusieron a secar y hubo una segunda etapa de fotografías ya de las semillas secas. Ya en 2018, estas fotografías pues fueron editadas, se subieron al banco de imágenes de la CONAVIO para ver cuáles íbamos a utilizar para el diseño. A la par, durante este año también se revisaron los textos que iba a incluir el cartel, se revisaron los nombres comunes de las especies domesticadas y se generó un diseño que fue plasmando una compañera nuestra, Alicia Mastreta, de las ideas que íbamos mencionando. Ya íbamos apartando ciertas imágenes, dónde iban a quedar las especies domesticadas, dónde iban a quedar las especies silvestres,
ya hasta habíamos seleccionado la frase que iba a llevar el cartel. Pero algo nos faltaban materiales de especies silvestres de calabazas. La ventaja es que, como les mencioné, teníamos andando un proyecto de diversidad genética y con las facilidades que nos dio el doctor Luis Eguiarte y el doctor Rafael Lira para poder ir por este material, traerlo a la Conavio, fotografiarlo. Y pues fue excelente porque todo el grupo de trabajo de calabazas pues colectaron todas las plantas silvestres que hay en México, ¿no? Y bueno, ya en la siguiente plática Guillermo les platicará más sobre ello, pero, o sea, por lo menos son 6 años que han colectado estos materiales en el país. Entonces, ya con estos materiales nos los trajimos a la Conavio, se fotografiaron, se volvieron a incluir en el banco de imágenes, ya se seleccionaron dentro del diseño donde queríamos que fueran ciertas imágenes, se revisaron los nombres comunes de las especies silvestres, y entonces es que llegamos al cartel. Al cartel, donde además no fue una versión, fueron varias, el equipo editorial y de diseño de la Conavio, pues no es una actividad tan trivial, toma su tiempo para que quede un producto lo más sólido posible, y pues bueno, es por eso, como dice May, que hasta octubre de este año es que pudimos publicar este cartel de calabazas que, como ustedes vieron, inició en 2017. En esta liga que pongo abajo pueden ver este cartel y también otros carteles que tiene la Conavio. Entonces, a continuación lo que voy a hacer es entrar a la biblioteca y les voy a mostrar el cartel de calabazas en vivo. ¿Ven el cartel? Todavía vemos tu presentación, Osva. O sea, ¿no ven que se mueva? No, todavía no estamos en la biblioteca, seguimos viendo tu presentación. Ah, ya, a ver. ¿Ahí qué ven? Tu presentación seguimos viendo. A ver, déjame arreglar esto. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir, ¿les parece? Excelente. ¿Ahí qué ven? Ya estamos en la biblioteca. Tienen 4 párrafos de texto que hace mención a cuántas especies de calabaza hay en México y en América, desde cuándo se domesticó, viene información de la familia cucurbitácea, las características de las cucurbitas, que son plantas rastreras, trepadoras, con zarcillos, que además, algo muy importante aquí es que nos comemos todo, o sea, de estas plantas nos comemos la guía, las flores, el fruto, las semillas. Aprovecha realmente toda esta planta. ¿Qué más? Bueno, información de los parientes silvestres, que en general son frutos pequeños, redondos, de sabores amargos. Entonces, el proceso de domesticación de estas plantas, en algunos casos fue enfocado a tener frutos más grandes y de sabor más dulce, pero también tener semillas, por otra parte, tener semillas más grandes. Y bueno, también viene información de que los polinizadores son principalmente abejas nativas de los géneros Peponapis y Genoglossa, algunos otros polinizadores como los mayates de las calabazas, pero también otros más generalistas como los abejorros o la abeja europea, ¿no? Y entonces, toda la parte de arriba lo que vemos son las especies domesticadas. Vamos a dar una visita muy rápida porque Guillermo va a ampliar el conocimiento sobre cada una de ellas.
Esta, bueno, corresponde a lo que es la calabaza huilcha india de Castillo Calabacita, que corresponde a Cucurbita pepo, subespecie pepo. Es el taxa o especie que más se difundió a todo el mundo, donde hay muchas variantes y que, bueno, podemos distinguir muchas de ellas porque tienen costillas en los frutos. Otra especie que también se difundió al mundo y que tiene muchas variantes es la calabaza de pellejo, de casco, secualoa o tamalayota, que tiene muchas variantes, le digo, para usos tanto alimenticios como de ornato. Y estas las vamos a distinguir porque el pedúnculo del fruto en la base pareciera como que si se derritiera, como si fuera imagínense una vela de cera, que se derrite y en la parte de la base como que se extendiera y puede tener diferentes formas y tamaños. El otro caso es la calabaza pipiana, rayada de pepita o arota, como se le conoce en el norte del país, que corresponde a Cucurbita argirosperma, subespecie argirosperma. Y esta, bueno, es la calabaza pipiana, es decir, la que se utiliza primordialmente para el pipián, para los moles. Esta la vamos a distinguir en algunos casos, no siempre, pero van a tener este pedúnculo muy grueso, como pueden ver, y en forma de corcho. Y además las semillas, muchas de ellas van a tener un borde de color grisáceo, plata o verdoso. Y finalmente, de las que se cultivan en México, está el chilacayote chilacayota, bueno, que se caracteriza por sus frutos ovalados, tienen semillas blancas o negras, y se utilizan también, por ejemplo, cuando comemos chilacayotes con mole, o en agua, también el chilacayota muy común en Oaxaca o en Chiapas. Y en la parte de abajo nada más una visita muy rápida a los parientes silvestres. No metimos todos, hay más, pero pues por espacio del cartel no podíamos poner todas las especies silvestres, pero dos que sí quisimos incluir y que eran emblemáticas es la Cucurbita pepo, subespecie fraterna, esta que ven donde dice las silvestres, la primerita del lado izquierdo, porque es el ancestro de las que vemos arriba. Esta chiquita dio origen a todas las que vienen arriba. Ajá. Y también, por el otro lado, la calabaza aguachichi o chichicayote, corresponde a Cucurbita argirosperma, subespecie sororia, fue la que dio origen a estas especies de arriba cultivada, ¿no? Entonces hubo dos especies domesticadas en el país. Y bueno, yo creo que lo voy a dejar hasta ahí, Mae, porque Memo va a abundar más en la descripción y características de estas especies, y simplemente es para que quien quiera visiten la biblioteca de la Conavio y puedan acceder a la información de este cartel y otros que existen dentro del portal. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Osval. Fue un gusto escucharte y que nos contaras cómo fue posible la creación de este material de difusión. Bueno, como podrán ver, el cartel tiene una muestra de esta diversidad de calabazas, pero entraremos a detalle y para eso va a estar el maestro Guillermo Sánchez platicándonos sobre esta diversidad de calabazas que existen a lo largo del país. Él cabe destacar que también es biólogo por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala y él hizo su maestría en el posgrado de Ciencias Biológicas de la UNAM. Fue profesor e investigador de la Universidad de Mar en la costa de Oaxaca y cuenta con experiencias en proyectos de manejo y conservación de recursos naturales. Actualmente, Guillermo estudia el doctorado en ciencias en el Laboratorio de Evolución Molecular y Experimental del Instituto de Ecología de la UNAM, en el proyecto de diversidad genética, particularmente de Cucurbita argirosperma, en México, bajo la dirección del doctor Luis Eguearte, y durante los últimos 6 años de su vida ha recorrido todo el país, colectando tanto las calabazas cultivadas, es decir, estas domesticadas que nos habló Osval en la parte de arriba del cartel, como las calabazas silvestres, estas calabacitas que aparecen abajo del cartel. Guillermo, es un placer tenerte por acá. Bienvenido. No te escuchamos, Guillermo. Tu micrófono. Ahora Excelente, sí. ya. Bueno, les agradecía por la invitación y bueno, trataré de hablar a nombre del proyecto de lo que son las calabazas de México propiamente, ¿no? Entonces, les comparto la presentación. Y esperemos que se pueda ver completa.
un poco pasmada, no sé. Sí, no te preocupes, va cargando. Ok. Sí, bueno, la idea es hablarles un poco de lo que son estas colectas del proyecto, dado que en un principio supuestamente no iban a ser necesarias, íbamos a trabajar con bancos de germoplasma, pero nos dimos cuenta de la necesidad que había de actualizar las colectas y el conocimiento que se tenía de estas plantas. Ahí está ya. Sí la ven, ¿no? Me parece. Sí, pero la vemos no en modo presentación. Ahí está, ya, Ahí está ya. perfecto. Sí, tiene un poco de un delay. Ok. Bueno, aquí solo les muestro algunas de las calabazas domesticadas. Las dos, la amarilla y la verde del lado izquierdo son pepo. La rayada blanca abajo es Argyrosperma, de la zona del Golfo de México. Y del lado derecho, perdón, tenemos, las más grandes son moscatas y la verde es Fixifolia. Lógicamente este proyecto, pues como pueden ver, no soy solo yo, es muchísima gente y encabezada por nuestro responsable del proyecto, que son el doctor Rafael Lira, el doctor Luis Eguiarte y el doctor Salvador Montes. En primer lugar, como platicaba Osvaldo, es preguntarnos por qué estudiar calabazas, ¿no? Como les mencionaba Osvaldo, pues porque han sido domesticadas varias veces, a pesar de que... Guillermo, perdón ¿Sí? por interrumpirte. Sí. Necesitamos que hables un poquito más fuerte porque se te está escuchando muy bajito. Entonces, Okay. por favor. Ok. Sí, les mencionaba perdón, aquí está, que por qué estudiar calabazas. Les decía que estas especies han sido domesticadas por lo menos 5 veces. Lógicamente, como ya les mencionaron, están en la dieta de México desde hace muchísimo tiempo y la del mundo recientemente, los últimos 500 años. Al menos 10.000 años desde la primera especie domesticada, que es Cucurbita pepo, que se encontró en el Valle de Tehuacán. Y bueno, a partir de ahí se han desarrollado muchas variedades, tal vez cientos, que no es que más. Esto sobre todo mejoradas, en donde hay un mejoramiento genético moderno. Sin embargo, estas conviven con variedades locales, cultivadas y cuidadas por agricultores, que también ese es un recurso que hay que cuidar. Y como les decía, este proyecto surge porque realmente se sabe poco de los parentes silvestres, a la vez de que son un recurso fitogenético valioso, dado la relación que tienen con estas especies domesticadas. Y bueno, aquí les muestro algo del cartel anterior, de los que mencionó Osvaldo, sobre los parentes silvestres, y bueno, algunos nombres ya se mencionaron sobre las calabazas, que se dan no solo en México, sino en algunos otros países. Bien, ¿por qué estudiar calabazas? Hace un poco más de 10 años se generó un informe final sobre el proyecto de análisis de la información existente de las especies del género Cucurbita y Sequium. Cucurbita son las calabazas, Sequium son los chayotes, por los tres responsables del proyecto, el doctor Lira, el doctor Guillarte y el doctor Montes. Y se dieron cuenta que a pesar de que existían trabajos previos y mucho trabajo, aún faltaba documentar la diversidad genética, tanto de las especies cultivadas como de las silvestres en el país. A partir de ahí surge el primer proyecto, que es el de diversidad genética de la especie de Cucurbita en México, que se enfocó particularmente en las domesticadas, y ahorita estamos en la fase 2, que es genómica evolutiva y de poblaciones, recursos genéticos y domesticación, en donde estamos trabajando con las especies silvestres. Algo que mencionó Osvaldo es de que en estos 6 años hemos recorrido 31 estados del país y tenemos más de 500 números de colecta. Sin embargo, nos damos cuenta de la gran cantidad de vacíos y omisiones que existían, o simplemente de actualizar la información. Y eso es algo muy importante. Entonces, ahorita les vamos a hablar sobre algunas de esas cosas que hemos visto y sobre todo la parte visual de conocer muchas de las calabazas que son difíciles de ver y a veces no las conocemos. Ok, empecemos hablando que las calabazas pertenecen a la familia Cucurbitaceae, habitan en regiones tropicales, es una familia con un buen número de especies, como pueden ver. La mayoría de ellas son herbáceas, rastreras, trepadoras, presentan zarcillos como estos que podemos ver aquí, en esta planta que es una monordica. Algo muy, muy particular de esta familia es que tienen este sabor amargo, que ustedes pueden recordar cuando o cuando comen pepinos, y de repente saben amargos, es esto, la cucurbitacina, que es la que genera ese sabor amargo, porque claro que los pepinos también son parientes de las calabazas, al igual que la sandía, los estropajos, los chayotes. Y bueno, tienen un fruto muy característico, que son como este que ven aquí, que son redondos, unas cápsulas, que les llama tipo pepo.
Y bueno, en realidad ahorita vamos a hablar un poco de lo que son las calabazas y bueno, aquí hay algunos de los nombres que ya escucharon de estas calabazas. Bien, el género al que pertenecen las calabazas es de origen americano, solamente tienen origen en América. De aquí son 15 especies con 20 entidades taxonómicas, 20 taxa, la mayoría de ellas herbáceas, todas herbáceas, perdón, rastreras, trepadoras, las flores son solitarias y unisexuales. Como les mencionan también, son polinizadas por abejas muy particulares, cada una, algunas incluso muy específicas para cada calabaza. Y como ya les mencioné, hay 5 especies domesticadas. Aquí las podemos ver en negritas, la número 1 que es Argyrosperma, subespecie Gyrosperma, es cultivada, igual que Pepo, subespecie Pepo. También, como podemos ver, Pisifolia también es cultivada, y Cucurbita moscata también lo son. Otra que es cultivada es la número 6, que está en rojo, que es Máxima, pero dado que esa no se distribuye de manera natural en México, no hablaremos mucho de ella. Ok. Bien, aquí le muestro una filogenia. En realidad una filogenia lo que busca es establecer relaciones de parentesco entre especies. Aquí pueden ver los nombres de las 20 calabazas que estaban en la lista anterior y ver cómo se van relacionando entre ellas, quiénes son más cercanas a quién. Entonces aquí podemos ver y diferenciar a la lista de estas calabazas con características muy particulares, como ustedes pueden ver. Todas estas que tienen un punto negro son aquellas que son perennes, es decir, las podemos encontrar todo el año en campo, con hojas, alguna vez con flores y con frutos, y al mismo tiempo estas son xerofíticas, es decir, habitan regiones áridas y semiáridas. Como pueden ver, forman un grupo, 2 grupos, estas 3, forman un grupo muy particular. Estas también forman otro grupo, son Paratifolia fotidísima, las primeras son Licitata, palmata y cordata. Pues tenemos aquí los chilacayotes, son las pisifolias, nada más que estas ya son anuales, ya no son perennes. Algunos las consideran perennes, pero puede ser un error de precisión porque cuando tienen la suficiente agua no es que sean perennes, sino que pues no cumplen su ciclo de vida. Y además estas también son de climas un poco menos extremos, menos áridos. Y bueno, lógicamente todas las que ven con esta estrellita son domesticadas. Luego tenemos las calabazas que les mencioné, que son sudamericanas, este es un grupo completamente diferente. Y luego viene el grupo Pepo, con todas sus variedades y subespecies. Luego tenemos el grupo Argyrosperma, en donde vemos que se junta moscata, que era una especie que no se sabía exactamente con quién se relacionaba. Y luego tenemos al grupo de Lundeliana y Okechovensis, que forman otro grupo. Aquí podemos ver la diversidad de semillas que tienen todas estas calabazas, tamaño, la forma, el color. Esto nos ayuda también a diferenciar un poco estas calabazas. Y algo particular que encontramos en este trabajo que se generó hace un par de años es que moscata encontramos que tenía relación con Argyrosperma y que Lundeliana era muy cercana al grupo Okechovensis o Okechovensis que vemos acá abajo. Bien, empezamos con estas silvestres. En términos generales, las calabazas silvestres pueden ser anuales o perennes, pueden ser de zonas xerofíticas a mesofíticas. Sus formas del fruto pueden ser elípticas, redondas, aplanadas, pueden tener raíces tubiformes, como esta que ven aquí. Entonces, ok. Entonces, estas formas, estas raíces tubiformes pueden ser de hasta 2 metros, muy anchas, es casi 1,5 metros de profundidad. Algo muy importante es que, aunque no lo parezca, muchas de estas calabazas tienen un uso medicinal, alimenticio, algunas en rituales. Y algo que nos repetían mucho en nuestras visitas es que, sobre todo la gente ya de cierta edad, muchas de estas calabazas les llamaban jabones de la abuela, dado que hace más de 50 años antes de la aparición de muchos productos de limpieza modernos, las calabazas las cortaban, las echaban en agua y ahí podían poner ropa que estuviera sucia o con manchas y al día siguiente era muy fácil desmancharlas, ¿no? Tenían un uso más o menos extendido que se ha ido perdiendo. Algo muy particular de las calabazas que son poco estudiadas. Si ustedes, por ejemplo, googlean Cucurbita radicans, no aparecen más de 10 fotos reales de Cucurbita radicans. Eso nos dice que a pesar de la modernidad y todos los avances que tenemos, muy pocas personas conocen algunas de estas especies. Y bueno, vamos a tratar de solventar eso con algunas fotos. Aquí lo que podemos ver es esta pequeña selva que se generó en el invernadero aquí del Instituto de Ecología, cuando empezamos a sembrar todas estas calabazas silvestres. Y a mí me llamó mucho la atención porque son de esas pocas veces que puedes ver a todas las silvestres en un espacio pequeño, ¿no? Y bueno, aquí lo que tenemos es una flor de
de Cucurbita fraterna, Teco subespecie fraterna, que estaba creciendo en invernadero. Bien, estas son todas las especies, bueno, los frutos de la mayoría de las especies silvestres de Cucurbita. Es raro tenerlas así todas juntas, verdes y más o menos en estado para fotografiarlas. Aquí solamente nos falta una, que es Cucurbita palmata, que es una colecta que está programada para este año y que, bueno, lógicamente por las condiciones en las que estamos, se pospuso, pero este es un buen ejemplo de la diversidad de formas y tamaños que tienen las calabazas. Cuando ven los frutos más grandes, que son el número 8 y el número 10, que pertenecen al grupo Quecovensis, son los frutos más grandes del género. Tenemos otros que son los más pequeños, como 4 y 5, 4 que es Radica, es la que les mencionaba, y el número 5 que es Fraterna. Esta es la que da origen a todas las calabazas de Castilla que conocemos. Entonces, a pesar de que parecieran muy similares, tienen ciertas particularidades, son las que nos permiten diferenciarlas. Hay que agarrarle un poco de paciencia para poderlas identificar, pero en términos generales se puede hacer con fruto, se puede hacer sabiendo el origen de la colecta y sobre todo viendo las hojas, también ayuda mucho a poderlas identificar. Bien, lo que tenemos aquí es al grupo Digitata. Lo que tenemos aquí es el grupo Digitata que se distribuye las 3 especies en todo el noroeste del país, desde Sonora, un poco de Chihuahua, en la península de Baja California, y en el sur de Estados Unidos, en California y algunos otros estados. Es muy particular porque estas son perennes, tienen la raíz tuberosa, como les mencioné, son unas áreas semiáridas, son poco frecuentes, poco abundantes, los frutos comunes son redondos y globosos, y son poco estudiadas y colectadas. Existe muy poco trabajo sobre ellas y pues es parte de lo que estamos tratando de documentar. Creo que está un poco, se trabó un poco la presentación. Se trabó un poco, no sé qué podamos hacer. A ver si te mueves hacia abajo y le das como tal en la flechita, Guillermo. En tu pantalla, no sé si te aparezca una flechita. No. Si no, Osvald, tú que tienes la presentación, ¿podrías compartirla? Sí, la puedo compartir. Puedes, Si la puedes iniciar en grupo Digitata. Ok, déjame compartir pantalla. Usted no puede iniciar hasta que el otro participante está, hasta que dejes de compartir. Ya. Ok. Ya, a ver. Arriba, ¿no? ¿Ahí la ven? Sí, la estamos viendo. Ajá. Ok. La siguiente, por favor. Ok. Bueno, recomencemos aquí con una de las especies del grupo Digitata. Esta es Cucurbita cordata, hace referencia a la hoja que tiene forma de corazón, como lo pueden ver en la foto de la hoja que está en medio. Algo muy particular de esta especie es que, bueno, en general de este grupo, son poco buenas poblaciones. Aquí a la izquierda pueden ver 2 fotos de cómo se ven cuando las ven en campo. Sin embargo, son muy escasas, es difícil encontrarlas. A veces uno las puede encontrar más bien buscando los frutos, como pueden ver amarillos, son muy evidentes. Pero es difícil encontrar muchas plantas juntas. A veces encuentras una y hay que caminar mucho para encontrar otra. Entonces, son poco abundantes. Algo particular de esta especie que la podemos encontrar en arroyos temporales, aunque sí, demandan mucho, necesitan un poco de humedad para poder sobrevivir. La siguiente, por favor. Ok, aquí lo que tenemos es a Cucurbita digitata, lo que implica es que las hojas, la parte lobulada de las hojas, en este grupo todas son hojas lobuladas, tiene una forma de dedos, entonces eso es lo que le da nombre a esta especie. Los individuos tienen poca biomasa, como pueden ver en la foto de la derecha abajo. Esta es una planta que se colectó en campo, vean el tamaño que tiene, el tamaño de las hojas, comparado con la que está a la izquierda, que es una que creció en invernadero, que una sola hoja puede ocupar casi la mano. Entonces son plantas muy pequeñas, a veces son más grandes los frutos que toda la planta.
y también son poco abundantes, son raras. Se necesitan muchos estudios porque es necesario conocer cuál es el estado de vulnerabilidad o el estado en el que pueden estar estas poblaciones. La siguiente, por favor. Esta espalmata es una de las que nos falta por conocer. Lógicamente hace referencia a que son hojas en forma de palma. Las poblaciones son igual poco abundantes, son raras. Algo que hemos visto con esta especie es de que existe la venta de semillas en la red, pues comprar tus semillas de espalmata. Esto es con un proveedor de Estados Unidos. Y es muy particular porque la ocupan como ornato para jardines, sobre todo en la zona árida del sur de Estados Unidos, ¿no? Y lógicamente, pues también es necesario saber un poco más de ello. Toda la parte de la biología de la especie, ecología, no se sabe mucho. Siguiente, por favor. Bien, el grupo Foetidísima probablemente sea el que tenga mayor éxito de los grupos de calabazas. Estas, como pueden ver, se distribuyen en buena parte del centro hacia el norte de México, por todo lo que es el altiplano, el desierto chihuahuense, el eje neovolcánico y una parte del centro del país hasta la Mixteca en Oaxaca. En particular, son perennes, 3 especies, son 4, que aquí las ven en la foto de abajo. Tiene una raíz tuberosa, también igual, muy grande, de zonas áridas semiáridas. Entre ellas son interfértiles, incluso dan origen a un híbrido. Y su pulpa es blanquecina, verdosa. Aquí lo que vemos abajo son las cuatro especies de este grupo. En el mapa no aparece Scabridifolia, porque aún no se tenían los registros. Y aquí ahorita les voy a explicar cuál es cuál. La amarilla es Foetidísima. Hacia la izquierda sigue Scabridifolia, después la más pequeña es Radicans y finalmente Pedatifolia. Ahorita lo vamos a ver a detalle. La siguiente, por favor. Bien, esta es Foetidísima, la que consideramos que es la especie con mayor éxito, mejor adaptada y que realmente es muy abundante. Pues como pueden ver a la izquierda, esta es la forma en que crecen las guías de la calabaza. Este se le conoce como calabacilla amarga hedionda y realmente tiene un aroma, de ahí viene el nombre de la especie, Foetidísima. Tiene un aroma muy fuerte. Y pues bueno, nosotros en alguna ocasión colectándolo las primeras veces, el aroma tan fuerte que creíamos que era alguno de nosotros, que ya después de estarse a solear un buen rato ya estaba generando cierto aroma, pero no, la planta tiene un aroma muy particular, muy fuerte. Algo muy particular es que tiene estas hojas triangulares, como lo podemos ver en la foto del centro, abajo, donde está la flor. Se ven las hojas triangulares con forma de punta de flechas, agitadas, y que tienen mucha pubescencia, son micronadas. Esto le permite una adaptación muy bien a los climas de esa zona, y las poblaciones son muy abundantes, son muy vigorosas las plantas, y como les dije, tiene una amplia distribución. Arriba podemos ver un detalle de cómo pueden verse los frutos en diferentes estados de maduración. Pueden ser desde amarillo hasta verde, muy intenso, con algunas bandas y manchas. Y bueno, la foto de abajo es una muestra de las raíces tuberosas que encontramos en un corte de terreno, donde pueden ver de dónde surgen las guías, las ramas y a partir de ahí las hojas. Entonces, esta estructura le permite mantener humedad durante largos periodos de tiempo. Y las semillas, que son muy pequeñas, como pueden ver por el tamaño, son pequeñas y en términos generales las semillas de las silvestres son muy similares, cambian un poco en el ápice, pero es un poco difícil identificarlas solamente con semillas. La que sigue, por favor. En este caso, aquí es Pedatifolia, que también es una especie rastrera. No es tan muy vigorosa. Esta crece desde la Mixteca en Oaxaca, todo lo que es Puebla, el Valle de Tehuacán. Después tiene distribución también en Hidalgo, en Querétaro, y una parte de Guanajuato, San Luis Potosí. Es muy particular porque esta habita en zonas frías, secas, a más de 1300 metros. También es herbácea, trepadora, es muy poco abundante, como les mencioné. Las poblaciones son muy reducidas, cuesta trabajo encontrarla. Y algo muy particular es que sí está asociada a ambientes humanos. Esta la podemos encontrar en medio de un pueblo, junto a una casa, pero poco a poco se han ido perdiendo las poblaciones, cada vez la gente las conoce menos. Es una forma de medir qué tanto las han visto. La siguiente, por favor. Entonces, aquí este es Radicans. Esta es muy particular. Esta solo crece en el eje neovolcánico, por arriba de los 1700 metros hasta los 2300. Bosques de pino encino, asociado a milpas. Como les mencioné, es una planta herbácea, perenne. Y algo particular es que esta tiene raíces principales de adventicias en los nudos, algo que otras no tienen. Esta planta, por ejemplo, se distribuye aquí en el Valle de México, y en algunos lugares donde la hemos buscado ya no existe, está extinta, lógicamente por el avance de
de la ciudad, de la parte urbana. Entonces, esta se ha perdido en algunas regiones aquí del centro. Sin embargo, la hemos encontrado en otros lugares que no estaba registrada. Y bueno, algo muy particular es que esta sí la hemos encontrado en las milpas, ¿no? Aquí podemos ver un detalle de los frutos en el centro. La forma en que crece en la foto de la izquierda abajo, inferior, crece muy cerca de la milpa y se alcanza a ver la base de la milpa a un lado. Y bueno, ahí está la felicidad de Brenda cuando encontró sus primeras plantas para su tesis, ¿no? De Radican. La sigue, por favor. Escabridifolia. Esta es muy particular porque es un híbrido entre Foetidissima y Pedatifolia. Esta ha sido poco colectado y poco documentado. Cómo saber cuál es cuál. Aquí en la foto superior podemos ver los tres implicados. La amarilla, como les había mencionado, la del centro es Foetidissima, la de la derecha es Pedatifolia, y un poco la diferencia en la forma del fruto. Pedatifolia es redonda, globosa, Foetidissima es un poco más elíptica, más alargada, y lo que tenemos con Escabridifolia, que es la de la izquierda, aunque parece casi igual, tiene una particularidad. Aparece una proyección hacia la parte apical del fruto, un chichoncito que le llamamos nosotros. Eso es lo que nos hace diferenciar que es Escabridifolia. Esa es la principal diferencia para reconocer los frutos de Escabridifolia. La otra forma de reconocerlo, además de que crecen estos matorrales en vegetación secundaria, es esta forma de la hoja, como podemos ver en la foto del centro. Es como intermedia entre lo que vieron de Foetidissima, por la parte mucronada, la forma, el color, pero también tiene un poco los lóbulos que presenta Pedatifolia, por ejemplo, en la Mixteca, ¿no? Estas plantas las encontramos aquí en el centro del país. Es una zona de contacto muy interesante, donde pueden convivir con las otras poblaciones sin ningún problema. Nosotros las encontramos en Querétaro, en un mismo lugar encontramos Escabridifolia y Pedatifolia a muy pocos metros de distancia. Y bueno, algunas veces puede despedir olores similares a los de Foetidissima. Las poblaciones son escasas, son difíciles de encontrar y creemos que pueden estar en un estado vulnerable, ¿no? También hace falta trabajar mucho con estas plantas. La siguiente, por favor. Bien, el siguiente grupo es el grupo Quechovensis o Quechovensis, el cual toma su nombre de una laguna que se encuentra en la península de la Florida, donde está esta mancha de distribución. Bueno, para mencionar estos mapas los generamos con distribución potencial, que se asociaron con la filogenia que le mostré al inicio y el trabajo de la doctora Gaby Castellanos. Y como les mencionaba, el grupo Quechovensis toma su nombre de un lago, del lago Quechovi, que está en Florida, en donde se describió por primera vez a una de las especies, a la especie Cucurbita quechovensis. Sin embargo, después se encontraron en México, en la región del Golfo, en la parte de la Sierra Madre Oriental, un poco en Oaxaca, en Chiapas, y se han comparado estas dos especies, pero la verdad tienen dos diferencias en 40 cosas que les han medido, son muy similares. Todos estos tres taxa crecen en zonas tropicales, subtropicales, en zonas de alta humedad, y aquí, como les había mencionado antes, son los frutos más grandes de todo el género, de todas las calabazas, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, como les mencionaba, la cucurbita o Quechovensis, su especie martinesi, esta tiene un nombre muy particular, se le conoce como morchete en toda su distribución, toda la Sierra Madre Oriental, Oaxaca, Chiapas, como les mencionaba, hasta Tamaulipas llega. Son anuales, son herbáceas, rastreras, están asociadas a cuerpos de agua. Esto es muy particular porque, aunque cuando uno ve a mediana escala el lugar donde se habitan, no necesariamente, por ejemplo, en Tamaulipas, cerca de Ciudad Victoria, crece cerca de un matorral, pero están asociadas a un río que es permanente. Entonces, realmente es más el microambiente del río que el ambiente de los matorrales. Y eso lo hemos visto desde la distribución norte a sur que tiene esta planta. Como pueden ver en la foto de la izquierda, puede trepar a los árboles, siempre nos decían, busquen, aparecen peritas de Navidad, y sí, los árboles les tienen ahí colgando, eso es lo que las hace evidentes. Estas son fotos de Quetzalan. En la foto central podemos ver cómo crecen las guías, son muy vigorosas en la parte de arriba, son muy vigorosas, y es una forma de reconocerlas, son hojas muy, muy grandes, de más de 15 o 20 centímetros. El fruto de en medio, en la parte central, les da una idea de que brillan demasiado los frutos cuando están verdes, es una particularidad. Nosotros hemos encontrado que hay diferentes formas del fruto, como lo podemos ver en la foto de abajo, donde algunas
plantas del norte, distribución norte, son más ovoides, muy grandes, comparadas con las del centro. Algo muy particular, como vemos en la foto del joven, que tiene las maracas o las sonajas, es que estas se ocupan con los voladores de Papantla en sus rituales, en sus danzas. Entonces ellos tienen que buscar las calabazas, las dejan secar, las convierten en sonajas, y estas se ocupan en este tipo de ceremonias. Y es muy particular que aquí hay una situación comercial con ellas, dado que la gente de la localidad, cuando preguntaban por las calabazas, nos preguntaban que cuántos costales queríamos, porque creían que éramos artesanos o que íbamos a hacer sonajas. Entonces estas sonajas las encontramos desde Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí, la venta de estas sonajas. Entonces habrá que ver qué está ocurriendo con las poblaciones de manera natural, ¿no? Y bueno, aunque donde la encuentras es muy abundante, las poblaciones no son continuas. Entonces necesitamos averiguar por qué en algunos lugares está extinta, como por ejemplo lo encontramos en la región de los Tuxtlas, donde se ha reportado varias veces, y cuando fuimos no la encontramos, ¿no? Entonces es algo que es muy particular con esta especie. La siguiente, por favor. Ok, Cucurbita lundeliana, que toma su nombre por este colector, Lundel, que descubrió y describió más de 2.000 especies de plantas. Él trabajó mucho en la península de Yucatán y en Centroamérica, asociado a empresas chicleras a principios del siglo pasado y mediados. Y entre las muchas cosas que hizo es que, además de colectar muchas plantas en México y en Texas, también descubrió Calakmul. Es la persona que descubrió Calakmul entre sus aventuras buscando plantas de chico. Pues el nombre de él se da este nombre. Hablando de esta calabaza, esta crece en zonas de baja altitud, es muy fácil encontrarla entre Escárcega y Chetumal, y un poco hacia Tabasco también la hemos encontrado. Es ruderal, es muy abundante, y también puede crecer en ambientes antropogénicos, como podemos ver en la foto de la izquierda inferior, en donde vemos a la doctora Gaby posando junto a las calabazas en una región cerca de Escárcega. Esto era en una escuela. Sí, donde podemos ver cómo crecen cerca de una escuela, en las rejas de una escuela. Entonces había algunas veces que era más fácil preguntarle a los niños dónde los habían visto para encontrar estas calabazas en ambientes antropogénicos, ¿no? Ok, algo que marco aquí como ritual es que nos contaron una historia sobre estas calabazas y aluches, en la manera en que la gente en esta región utiliza estas calabazas para hacerle una ofrenda a los aluches para que cuiden las milpas en esta región maya. Soy nos contaron una historia muy particular de cómo al iniciar la siembra de milpa, colocan una ofrenda a los aluches en calabazas secas para que les cuiden la cosecha, ¿no? Es muy particular estas historias que nos contaron con esta calabaza. Ellos la conocen como burut se llama. La que sigue, por favor. Bien, el siguiente grupo de tiene especies cultivadas silvestres. Le voy a la primero de la especie silvestre. Habita en zonas semiáridas, en particular la subespecie de la que voy a hablar es fraterna, que se encuentra en Tamaulipas y Nuevo León. Tiene otras subespecies y variedades asociadas en el mismo género, que son ovífera, variedad osarcana y variedad tejana, pero se distribuye en sur de Estados Unidos hacia el centro de manera muy amplia. Pero bueno, a esas ahorita no vamos a hablar de ellas, dado que no se distribuyen en México, salvo fraterna. La siguiente, por favor. Bien, la subespecie fraterna, que es la especie hermana de pepo cultivada, son anuales, como les mencioné, habitan en zonas semiáridas del bosque tropical caducifolio, matorral tamaulipeco, y como les mencioné, la distribución es en Tamaulipas y Nuevo León. En Nuevo León muy reducidas, últimamente ya no se le ha encontrado por allá, y son raras, cuesta mucho trabajo encontrarla. Está asociada a ríos, en donde nosotros la vimos, pero son plantas pequeñas, no son muy vigorosas, y creemos que puede estar en una situación vulnerable, dado que es de la especie que tiene la distribución más restringida de todas, ¿no? Aquí podemos ver a detalle cómo crece en la foto superior izquierda, cómo crece la planta, fruto, flor. La podemos encontrar al estar asociada a cuerpos de agua, la podemos encontrar en cualquier momento con todos los elementos vegetativos y reproductivos.
Aquí tenemos unos detalles más abajo de las flores, los frutos, la forma de las hojas. Cuando uno la compara con la variedad tejana, es difícil diferenciarlas, es muy, muy difícil. Incluso parecería que habitan en regiones similares. Y abajo pueden los detalles de las guías, de los frutos que se colectaron en Tamaulipas. Y nada más como detalle para ver cómo diferenciarla con ovífera, que la tenemos a la derecha. Las ovíferas tienen una proyección en forma como de botella, que no tienen las prateras. Entonces es una forma para diferenciarla de otras variedades silvestres. Como les mencioné, creemos que están en un estado vulnerable. La siguiente, por favor. Bien, el grupo de Gyrosperma, pertenecen subespecies cultivadas y silvestres. Esta variedad silvestre, que es la subespecie de Sororia, crece desde el nivel del mar hasta 1600 metros, aumenta en zonas semiáridas, en bosque tropical caducifolio, selva baja, en la vertiente del Pacífico, desde Sonora hasta Panamá, y bueno, en México pues es toda la vertiente del Pacífico, como pueden ver, y una parte del centro de Veracruz, la cuenca del Balsas también es una parte donde podemos encontrar. La siguiente, por favor. Bien, aquí podemos ver algunos rasgos morfológicos de Sororia, como les había mencionado. Algo muy particular de esta calabaza es que tiene una diversidad de formas del fruto, como podemos ver en las fotos inferiores, en donde pueden ser globosas, achatadas, la forma de botella. La foto que están viendo ahí, la de la derecha, en la inferior, todas esas calabazas las encontramos en un solo terreno de cultivo, el que está en la foto superior, la del centro. Ahí, todas esas calabazas que ven en el suelo, es uno de los terrenos donde hemos visto mayor abundancia de Sororia. Era un potrero abandonado, crecieron bastante bien, y ahí había toda esa diversidad de formas que ven abajo. Entonces, esto es muy particular con esta calabaza. La foto superior de la izquierda es una Sororia de la región de Autlán, en Jalisco, creciendo sobre un teocintle. Y esto es muy particular porque en esta zona es uno de los lugares propuestos para la domesticación tanto de esta calabaza como del teocintle, que pues sería maíz, ¿no? Y esta Sororia es frecuentemente encontrarla generando híbridos con su pariente cultivada de Gyrosperma y también con Cucurbita moscata. Eso es algo muy, muy particular. Y la gente conoce de esta subespecie mucho y les puede platicar, por ejemplo, esta región de Autlán, cómo se da la polinización, cómo es que salen estos híbridos que a ellos no les gustan porque salen amargos y que les arruinan sus calabazas, ¿no? Tienen un conocimiento muy, muy claro de lo que implican estas calabazas cuando se acercan a sus milpas. La siguiente, por favor. Bien, pasemos ahora a las calabazas cultivadas. Aquí lo que les muestro en estas fotos son nuestros hallazgos en una de nuestras salidas a campo. La foto de la izquierda son las calabazas que colectamos en una salida que hicimos hasta la península de Yucatán. Es una parte de las que colectamos. Ahí vienen todo tipo de especies cultivadas. Dominan las moscatas que ahí se ven. Y la foto de la derecha son representantes de las 5 especies de calabazas cultivadas. Las que están a la izquierda, arriba y abajo, son moscatas. La que está en el centro, verde, es Tisifolia. Las dos que están arriba secas son Argyrosperma. La que está abajo, que presenta costillas, es Cucurbita pepo, subespecie pepo. Y la que está a la derecha abajo es Cucurbita máxima, una especie que, aunque no es nativa de México, se ha reportado su presencia en México ya en cultivos comerciales intensivos. Fue parte de la tesis de Paulina Hernández. Los encontramos desde Oaxaca en algunos lugares. Esta, por ejemplo, se compró en Querétaro. La vimos también en Sonora. Es un cultivo que está extendido en México. Comúnmente este producto es con fines de exportación. La siguiente. De manera muy general, para entender qué ocurre entre una calabaza silvestre y una domesticada, hablamos de que tuvo que ocurrir una domesticación, y esto le conoce como síndrome de domesticación, donde han cambiado ciertas características de los frutos silvestres para satisfacer las necesidades, en este caso humanas, y entre ellos es que tenemos frutos más grandes, con más pulpa, con mejor sabor, no sabe amarga, aumenta el tamaño de las semillas, sobre todo porque en un inicio se considera que las semillas era la principal fuente de alimento que se tenía de las calabazas. Condensaba, se inhibe la producción de cucurbitacina, y las plantas son incapaces, la mayoría de ellas, de sobrevivir sin cuidado. Además de que existe la pérdida de tricomas, como podemos ver en la foto que está abajo, donde si ven en la foto de la izquierda se pueden ver algunos tricomas, y en la derecha ya no.
No siempre ocurre, pero es frecuente ver esto en las plantas que ya han sido domesticadas. Y bueno, a la derecha vemos otra muestra de nuestras calabazas que fuimos colectando. Estas son del norte del país. La siguiente. Bien, revisando de nuevo esta tabla, rápidamente vemos que en el número 1 es la subespecie de Geosperma que es cultivada. El número 3, que pertenece al grupo Pepo, es la siguiente especie. Y vamos a revisar las dos últimas, el número 19 y el número 20, que son Cucurbita piscifolia y Cucurbita moscata. Son los que vamos a ver aquí, como les mencionaba, máxima, aunque se cultiva en México, no crece aquí de manera natural o algunas de sus especies. La siguiente. Bien, empezamos con Pepo. Esta toma su nombre del fruto que caracterizan a este género, que son los frutos tipo pepónide, son frutos carnosos que hemos estado viendo y que están unidos al cáliz y también tienen una forma de la placenta muy particular. Algo que es muy característico de estos frutos, que es la manera de identificarlo, es que presentan costillas agudas, salvo la calabacita, la que ocupamos como verdura, la que se le conoce como italiana, esa que está ahí. Es la única que no presenta costillas tan marcadas, aunque sí las tiene. Y esta la podemos encontrar en regiones templadas a frías, difícilmente crece a nivel de mar. Tiene una gran variedad de formas y eso sí es enorme. Yo aquí les muestro los que hemos encontrado en México, algunas de las de México, pero en Europa, en Asia, en África, las variedades son completamente diferentes. Y bueno, hay muchas de estas son variedades mejoradas. Aquí lo que pueden ver en la foto inferior es una fraterna, que es la calabaza más pequeñita en la foto en la inferior, al centro. Eso es fraterna. Y a partir de esa calabaza es que surgieron todas las demás variedades cultivadas que vemos en estas fotos. Entonces, ha sido un largo proceso. Esta especie esta subespecie es la que tiene 10.000 años de haber sido domesticada. Entonces, ha sido un largo camino entre pasar de fraterna y consumir solo sus semillas a tener a la calabaza más producida y más consumida en el mundo, ¿no? La siguiente. Aquí vemos otra calabaza de la subespecie Pepo, las que vemos en la foto superior de la izquierda, se les llama espagueti. Estas se producen en México y son para consumo en el extranjero completamente. Es muy particular la forma en que se producen. En la foto de la derecha es una foto de un campo de cultivo de esta calabaza. Por ahí se alcanzan a ver algunas calabazas en el suelo, en la foto de la derecha. Y es muy particular porque la forma de producir es que el momento de la cosecha, ahí ven un camino a la parte derecha de la foto, entra un camión con una cuadrilla de trabajadores, conforme va avanzando el camioncito, van colocando las calabazas y en cuanto llegan al final del camino hay una banda que selecciona por tamaño estos frutos, los envasa en ese sitio y está ya un tráiler esperándolos refrigerado para llevarlo hacia Estados Unidos. Era muy práctica la forma en que se realizan estas cosechas de estos cultivos comerciales y muchos de estos productos no nos llegan aquí en México. Estas que ven en la foto de la izquierda nos las regalaron porque no cumplían características comerciales. Estaban más chiquitas o más grandes del tamaño que ya tienen regulado para estas calabazas y que tiene que entrar un número determinado en una caja. Si son muy grandes o muy chicas, no van. Y tenían una bodega llena de estas calabazas, entonces nosotros nos regalaron unas para nuestro trabajo. Y en general toda esta cosecha, todos los frutos que no cumplen una calidad comercial se van a Guanajuato a convertirse en jabón de calabaza. Y bueno, finalmente abajo vemos unas variedades de pepo, subespecie ovífera, son las que más conocemos, que vemos en estas temporadas en el súper, son cultivadas, pero que estas son solamente ornamentales, ¿no? Estas sí no se consumen y solamente son en esta temporada. La siguiente, por favor. Bien, pasemos a Cucurbita geosperma, su especie Quirosperma. Esta es la conocida como pipiana, patipona, stop en la península de Yucatán. Y es muy particular porque es la que es la base de la mayoría de los moles. Y por eso es que se tiene el nombre de pipiana, por el platillo del pipián, que es base de él. Es muy particular porque además de que no es un cultivo comercial a nivel mundial, solamente en México y Centroamérica, por eso es que solamente están en regiones tropicales y subtropicales y hasta los 1900 metros desde el nivel del mar. Se cultiva, como les decía, por estos moles y pipianes y existe un comercio muy floreciente y que es muy atractivo para la gente.
dado que muchas de estas cosechas de esta calabaza ya están vendidas incluso antes de que se cosechen. La gente las cosecha, las limpia, las calabazas, y las tiene ya en costales para que llegue lo que ellos le llaman la gente de Puebla, les compran su producción a un buen precio, tanto así que mucha de esta gente ya prefiere tener un buen cultivo de calabazas a la par de la milpa por los recursos económicos que genera. Estas plantas crecen en regiones tropicales y subtropicales, y algo muy particular es de que tiene una diversidad de semillas interesante, como podemos ver en la foto de la derecha hasta abajo. Las semillas son muy variables, a diferencia de las otras especies. Son muy variables, pueden ser, como les había mencionado Osvaldo, con el margen gris, o pueden no tenerlos, estar fisuradas, tener algunas características muy particulares. Y a la izquierda, en esa misma foto, vemos lo que son las semillas de la silvestre, para que vean cómo cambia y ha aumentado el tamaño de estas. Lo que vemos en las fotos aquí a la izquierda abajo son dos frutos de sororia, junto con una variedad de arquirosperma de la península de Yucatán. La foto del centro, donde están los frutos verdes, son las variedades del norte del país, las arotas que se le conocen, y las de abajo son de la región de Jalisco y de Guerrero, que son patiponas. Se le llama patiponas por el pedúnculo corchoso que tienen estas calabazas, que ven que eso no lo presenta la que es de Yucatán. La siguiente. Y bueno, también esto tiene una diversidad de formas, no tanto como otras especies como peco y moscata, pero también algunas con formas un poco alargadas, redondeadas, formas de botella. Aquí pueden ver lo que son las colectas que hicimos en la península y algunas del centro del país. Y algo muy particular es que en el norte sí existe un comercio más o menos establecido de semillas de calabaza, aunque aquí van varias mezcladas, pero van semillas de arota. Y eso, pues bueno, ya es algo que acá en el centro no se ve tan frecuentemente. Acá se comercializa otra especie como semillas de consumo. La siguiente. En el caso de Cucurbita moscata, moscata hace referencia a que tiene un olor almizclado. En la foto del centro, de la superior, pueden ver el color, es muy llamativo. Cuando ustedes la abren, realmente es de un aroma muy agradable. Hay gente que las abre solamente por el aroma y las tiene en la cocina. Esta se le conoce como tamalayota, de casco, de pellejo. Y esta tiene una gran variedad de amígdalas que puede crecer desde el nivel del mar hasta los 3.000 metros. Aquí hay una gran variedad de formas. Se puede consumir como verdura, como ocurre en la península de Yucatán, las fotos del centro, calabazas verdes, aplanadas. Estas se consumen en la península de Yucatán como verdura. La de arriba también se consume como verdura, la que tiene forma de turbina. Esta es muy rara, es una moscata también de la península de Yucatán. Y además también tienen otras calabazas como las redondeadas, que te van a ver, y de cuello, que también se consumen un poco más en la región del Pacífico y algunas en regiones frías de Tlaxcala, de Hidalgo. Aquí, como les mencioné, se consume como verdura, también se consume las semillas y la pulpa se consume prácticamente todo, ¿no? La siguiente. Esta es la variedad de formas que les mencionaba de moscata. Pueden ser redondeadas, alargadas, en forma de cuello, con cuellos alargados, perdón, o con cuello y aparte con una base redondeada, etcétera. Algunas que son muy alargadas, como las del centro abajo. Es muy particular la variedad de formas que tiene y los usos diversos que tiene a lo largo de su distribución moscata. Es una especie muy particular. La siguiente. Bien, Fisifolia, que son los chilacayotes, que reciben su nombre por tener hojas en forma o como las higueras. Son de regiones tropicales y subtropicales, en zonas húmedas, montañosas y a veces frías, por arriba de los 1.000 metros. Son de los frutos más grandes del género, aunque hay unos monstruosos que se preocupan para concursos de máxima, pero bueno, esa es otra historia. Estos son frutos grandes, las semillas son muy particulares, que sean negras o blancas, y no tiene cultivos comerciales, son cultivos de traspatio, tiene poca variación morfológica, casi siempre la misma forma, nada más cambia el tamaño, y algunas veces se pueden medio escapar de los solares o de los traspatios y los podemos ver crecer en algunos lugares fuera o a las orillas de los caminos. La que sigue, por favor. Bien, ¿cómo identificar las calabazas? ¿Qué hacemos nosotros para identificar calabazas? Y como ejemplo les puse las 4 especies cultivadas que acaban de ver. Lo que nosotros hacemos para identificar las calabazas es primero ver los pedúnculos. Como podemos ver, tenemos pepo, moscata del lado derecho. Se pueden parecer un poco,
¿Y cómo diferenciarlo? Como les mencionaba Osvaldo, de los pedúnculos, en el caso de Pepo, son duros y no son acampanados, es decir, acaban de una manera recta. Las costillas son intermedias a profundas, como lo pueden ver en el corte del fruto, se ven las protuberancias. A diferencia de Moscata, que el pedúnculo es duro y es más ancho en la base, acampanado, y las costillas son más suaves y redondeadas. Y bueno, pueden ver la diferencia cuando hacen el corte transversal. Claro, hay muchas variaciones y puede haber otras formas, pero en términos generales con las variedades mexicanas esto es lo que podemos hacer. Del lado derecho vemos a Pisifolia, que pues es más fácil identificar, dando que una vez que el fruto lo ven masivo, verde, ovoide y alargado, es fácil saber qué es Pisifolia. Además, cuando lo abren, comúnmente la pulpa es blanca y las semillas son blancas o negras. Esto es muy particular de Pisifolia. En el caso de la Gyrosperma, aquí lo que podemos ver es que en algunas poblaciones el pedúnculo es engrosado, es rígido, no tiene costillas los frutos. Las semillas, como les habíamos mencionado, tienen los márgenes grises. La pulpa es fibrosa, no es muy buena para ser consumida, al menos las variedades del centro y del sur. Y los frutos comúnmente son rayados en tonos verde oscuro. La siguiente. Bien, hasta ahorita les he estado platicando lo que hemos aprendido de las calabazas en las colectas y en identificación de las mismas. Pero en términos generales, nuestro proyecto realmente lo que pretende también es generar conocimiento, documentar lo que es la diversidad genética de las calabazas. Y para ello hay que saber que estos análisis de variación nos pueden ayudar a conocer el origen, cómo se diversificaron estos recursos genéticos, tanto de especies silvestres como de cultivadas. Porque a pesar de que podemos hablar de tener una sola especie, no es homogénea a lo largo de su distribución. Como lo podemos ver con esta foto que tengo abajo, que es de la variación de semillas a lo largo de las poblaciones que ocupamos de Cucurbita gyrosperma, que lo voy a ocupar como ejemplo para mostrarles qué tipo de trabajo estamos haciendo en el proyecto. Entonces aquí ustedes pueden ver que la variedad de formas, de tamaño, incluso de color de las semillas, es muy variado. Las semillas pequeñas que están a la extrema derecha son las silvestres, y a partir de las medianas a las grandes son todas las cultivadas. Como pueden ver, no es la misma calabaza en todo el país. ¿La que sigue? Bien, en general nosotros con estas especies de calabaza queremos evaluar los niveles de variación genética y cómo se da esta diferenciación entre las diferentes poblaciones de las especies. Aquí, como les mencioné, voy a hablar de Gyrosperma, que tiene un pariente silvestre que es la subespecie Sororia. Para ello ocupamos marcadores genéticos de tipo microsatélites y SNPs. Muchas veces cuando trabajan con especies cultivadas se ocupan muchos marcadores morfológicos, dado que son las características que los agricultores y los consumidores buscan. Nosotros estamos ocupando marcadores genéticos, aunque quería diferenciarlo un poco. Por otro lado, nosotros buscábamos describir, o queremos describir la estructura genética de todas las poblaciones, ver cómo están, si son iguales, diferentes, cómo se organizan estas poblaciones. Además de generar simulaciones de coalescencia, en este caso para conocer cuál es el origen de estas poblaciones y cómo se fueron desarrollando, como les mencioné, con todas las especies. La siguiente. ¿Puedes pasar a la siguiente? Ok. Términos muy generales, aunque se ve un poco lleno. Lo que hacemos nosotros es, iniciamos con las sesiones que estaban en el INIFAP Bajío, de poblaciones de las diferentes calabazas, pero lógicamente no todas tenían el mismo éxito en invernadero. Entonces nos dimos a la tarea de colectar los frutos de todas las especies de calabaza. En este caso aquí les menciono las de Artyrosperma. Posteriormente se germinan en invernadero. Ya una vez que tienen una buena cantidad de hojas, las cosechamos para generar una extracción de ADN. Pues esto se manda a secuenciar, en este caso con GBS. Se realiza todo el trabajo de filtrado y el llamado de los SNP, en este caso. Y se les hace todas las pruebas estadísticas para poder generar estos parámetros que nos sirvan para poder cuantificar y ver qué tipo de poblaciones tenemos con cada una de estas especies. En algunos casos se van a hacer y se están haciendo simulaciones de coalescencia con diferentes escenarios de origen de estas calabazas, qué regiones son las más probables para que estas hayan aparecido, bajo qué características de flujo génico, migración, etcétera, y para poder generar algún tipo de idea histórica de cómo se desarrollaron estas calabazas cultivadas. La siguiente. Entonces, como les menciono, nos dimos a la tarea en este caso con Artyrosperma de colectar, como ven en el mapa de la izquierda, colectar más de 30 poblaciones, en realidad fueron más de 50, pero no se ocuparon todas, las poblaciones de Artyrosperma,
tratando de cubrir toda su distribución. El mapa de la derecha son las poblaciones de Sororia, que también tratando de... Sí, ya nos falta mucho. Son la distribución de Sororia que se ocupó. La siguiente. Bueno, aquí es el resultado, por ejemplo, que sacamos con los microsatélites, en donde podemos ver que hay estructura. Se forman los grupos, como ustedes pueden ver con los PIs, tanto los de color azul, que son en la región de la península y del Golfo, como los de color verde, que se distribuyen en la región del Pacífico Sur, y los que podemos ver en color rosa, que se distribuyen en el Pacífico Norte. La siguiente. Bueno, esto solamente es para demostrarles que las barras verdes es un parámetro de diversidad genética. Nos podemos ver que a pesar de que es la misma especie, es muy variable, y a veces muy variable en una misma región geográfica, solamente para mostrarles que por eso es importante conocer esta diversidad y poderla cuantificar para saber exactamente cómo se encuentran las diferentes poblaciones a lo largo de su distribución. La siguiente. Bien, este es un trimix, es un análisis de trimix, se analiza las relaciones históricas de las poblaciones a la par del gráfico de barras, que es la estructura que puede tener las poblaciones. Lo único que quiero que vean es de que el análisis lo que nos muestra es cómo se forman estos grupos, como podemos ver en las ramas de color azul, están al centro, cómo se forma este grupo azul, son de silvestres, y luego otro grupo de silvestres color morado, son los dos grupos que tenemos de calabazas silvestres, y luego más abajo se forman los grupos de calabazas cultivadas, que son los verdes y los rojos, y un grupo intermedio que por ahí aparece en medio de estos dos grupos, ¿no? Lo que ven a la derecha son las proporciones de estos alelos que podemos encontrar en cada individuo y en cada población, y eso nos permite generar esta estructura. La siguiente. Esta es una manera más visual de ver qué ocurre con el análisis anterior. De manera muy general vemos que en las cultivadas nos arroja que tenemos dos grupos genéticos, el que abarca toda la península de Yucatán y el sur de México, con alguna región del Golfo, y el grupo verde, que es el que abarca Pacífico, Norte y Centro. Y de esta manera podemos ver claramente que tenemos dos grupos genéticos bien diferenciados que pueden estar asociados al uso que se da de las semillas, de los frutos, y esto es interesante para cuestiones de diversidad y de recursos fitogenéticos. En la imagen inferior podemos ver en el caso de las silvestres, de la especie Sororia, que también se forman tres grupos: el grupo del sur, con las poblaciones de Chiapas, de Guerrero, de Oaxaca; otro grupo que se forma con las poblaciones de Jalisco, donde crecen no al nivel del mar, crecen en una zona más alta, donde puede haber heladas; las poblaciones del norte, que son las que forman otro grupo, las que son de Sinaloa y Sonora, incluyendo algunos grupos ferales que crecen de manera espontánea. La siguiente. Bueno, de manera muy general, quiero mencionarles que todo este trabajo que estamos haciendo nos permite documentar y entender la importancia de conocer esta diversidad genética de los especies del género, que su conservación es muy importante porque permite conservar fuentes de variación genética, evitando que se pierda. En ese sentido, se empezaron a hacer ya algunas fichas con la lista roja, ya tenemos algunos trabajos publicados de diversidad genética de algunas especies, la filogenia. Y esto nos dice la importancia de mantener toda esta diversidad local y regional para el futuro, ¿no? No sabemos qué va a ocurrir con ellos en escenarios de cambio climático ni nada parecido. Y lógicamente que los agricultores, en el caso de las cultivadas y en algunos casos también con las silvestres, mantienen muchos de estos fenotipos, de estas formas, y ellos son los verdaderos depositarios de todo esto, ¿no? La siguiente. ¿Qué son ellos? Aquí tenemos una muestra de toda esta gente que cultiva, cosecha y cuida estas calabazas a lo largo del país. Aquí tenemos gente de todos lados, gente de Yucatán, Oaxaca, Guerrero, Puebla. Todos ellos nos dieron parte de su tiempo, parte de su cosecha, y ellos estaban muy, muy orgullosos de poder ayudar y que sus calabazas, sus cultivos aparecieran en algún trabajo. Algo muy particular es la foto inferior, la segunda, de izquierda a derecha. Este señor, este productor en la región de Autlán, es la misma persona que el doctor Salvador Montes visitó hace más de 20 años para colectar sus calabazas en su tesis de doctorado, y el mismo señor sigue ahí, sigue cultivando sus calabazas, sigue haciendo este tipo de trabajo, y es llamativo que ellos son los verdaderos depositarios de su trabajo, ¿no? La siguiente. Bueno, estas son otras personas.
gente que, como la señora del centro arriba, cuando escuchó que anotábamos que sus calabazas eran de Markelia, en Guerrero, muy seria, nos fue a decir que no, que sus calabazas no son de Markelia, son de Juchitán, un poblado muy cercano. Sacó su credencial de lector y nos dijo, por favor, anoten mi comunidad, porque mi comunidad es donde se hacen estas calabazas. Con mucho orgullo nos dijo eso, y pues nosotros agregamos el nombre de Juchitán a sus calabazas, ¿no? Entonces, ese orgullo les genera lo que producen, lo que hacen, y a nosotros eso nos llamó mucho la atención y pues nos hace darle más importancia al trabajo que generan ellos, ¿no? La siguiente. Y bueno, finalmente nada más agradecer a toda la gente que ha ayudado a recopilar toda esta información, a los responsables del proyecto, doctores Rafael Lira, Luis Guiarte, Salvador Montes, una mención especial a la doctora Erika Aguirre, que es un sol con todo lo que nos ayuda con la logística, con todo lo posible y lo imposible del proyecto. A ella le debemos de agradecer mucho. Todos los postdoctorados que tuvimos y que han estado ayudándonos y enseñándonos algunas cosas. Y pues toda la serie de tesistas que hay del proyecto, todo el Team Calabaza, con diferentes especies que están trabajando todos ellos, de licenciatura, de posgrado, Jonás y Jocelyn, que aunque ellos tienen sus proyectos particulares de doctorado, nos ha ayudado mucho con los análisis, y Manuel y Gabriel, que nos han ayudado con manejando al momento de la colecta, porque a veces no es fácil querer manejar y ver calabazas, no lo hagan. Entonces aquí las fotos que ven son de todos los integrantes del Team Calabaza, que pues bueno, muy amablemente nos han ayudado a colectar toda esta información. La que sigue. Y bueno, finalmente agradecer a todas las instituciones que han apoyado estos proyectos, en particular Conavio, con los dos proyectos que nos ha ayudado patrocinando. Posgrado de la UNAM, CONACYT, el Instituto de Ecología, Tesis Tacala, la UNAM, el INIFAP Bajío, y a Cuauhtémoc Yaques, que nos ayudó con las colectas de Fraterna en Tamaulipas últimamente. Muchas gracias por escucharme. Muchísimas gracias, Guillermo. Fue una excelente charla, muy enriquecedora. Aprendimos muchísimo sobre esta diversidad de calabazas, tanto de las silvestres como de las domesticadas. Muchas, muchas gracias. Bueno, pues ahora vamos a dar paso a la sección de preguntas. Para comenzar, voy a comenzar una hacia Osval, luego otra a ti, y después damos paso a todos los asistentes que estuvieron muy atentos a la charla. Osval, cuéntanos, en el cartel de calabazas, ¿están todas las calabazas que comemos en México? Sí, de las domesticadas, pues se encuentran las 4 que se cultivan en México. Y bueno, como mencionó Guillermo, hay una que es sudamericana, que es la especie máxima. Esa se cultiva, pero no para el mercado nacional, sino para afuera, va para afuera. Pero sí, en general comemos todas las que se cultivan en México. Ok, Osvaldo. Y estas calabazas que tenemos aquí en el cartel, no solamente están las domesticadas, sino también se agregaron parientes silvestres y polinizadores. ¿Por qué es importante hacer visible esto en estos materiales de comunicación? Las silvestres, porque como son especies domesticadas, y sobre todo domesticadas en territorio mexicano, es muy importante notar que a partir de ciertas silvestres, y como lo mencionó Guillermo, se generan las especies domesticadas. Hace más de 10,000 años, pues inició este proceso de domesticación y de generar toda la diversidad que conocemos en algunas especies. Y en cuanto a los polinizadores, bueno, porque son especies con flores solitarias, separados los sexos, femeninas y flores masculinas, y por tal motivo es necesario el proceso de polinización cruzada entre estas especies para poder generar los frutos. Excelente, gracias, Osvaldo. Guillermo, cuéntanos de manera muy general cuál es esta importancia que tienen las calabazas en México y la importancia de México para el mundo en términos de diversidad de calabazas. Bueno, de manera muy general, como les mencioné, es uno de los cultivos que más se consumen en el mundo.
a partir de la conquista, hace 500 años, esas calabazas fueron llevadas a Europa, a Asia, y entonces se han convertido en un consumo súper extendido en todo el mundo. Entonces de ahí radica la importancia histórica de las calabazas en México. En México se tiene registro de que era consumida y cultivada desde 10.000 años, y hay trabajos en donde hablan de hasta incluso la dieta que se puede siguiendo en donde se cultivan calabazas. Ya de manera moderna, pues siguen siendo un cultivo comercial importante, son fuente de alimento no solo comercial. Mucha de la cosecha de calabazas en México no es registrada porque es cultivo de traspatio y es de autoconsumo. Entonces, mucho de lo que nosotros vemos que se cultiva, lo vemos ahorita, por ejemplo, en noviembre, porque se ocupa para Día de Muertos, para dulce, pero hay muchas otras calabazas que a lo mejor no tienen una calidad comercial, pero que se consumen todos los años en autoconsumo, o que se aprovechan las semillas. Esta es una importancia grandísima para una gran cantidad de gente. Por otro lado, el tener las calabazas silvestres son fuentes de variación, que en caso de que alguien quisiera realizar mejoramiento o algún otro tipo de estudio con las calabazas cultivadas, o incluso, por ejemplo, Cucubita fuertidísima, tiene muchos años que se está intentando generar cultivos porque sus semillas tienen una gran cantidad de aceites y tienen una buena calidad de proteína. Entonces se ha intentado en Estados Unidos generar cultivos. Entonces son recursos fitogenéticos muy importantes, que primero hay que documentarlo porque hay calabazas que ni siquiera se conocen bien, que no han sido colectadas. Y por otro lado también ver si existe alguna posibilidad de aprovecharlas, ¿no? Pero también conservarlas. Ok, muchísimas gracias, Guillermo. Bueno, vamos a dar paso a las preguntas de los asistentes. Mariano Gómez nos pregunta si hay algún libro sobre el aprovechamiento de calabazas. Osvald, Guillermo. Bueno, hay algunos libros que se han editado en Chapingo, en el Colegio de Postgraduados, en donde hablan sobre calabazas cultivadas. Es un libro de Villanueva, me parece, de 2007. Habla de calabazas cultivadas, hay algunas síntesis, hay unos estudios de diagnóstico sobre calabazas cultivadas, pero también existen muchos artículos con marcadores morfológicos o que tratan de caracterizar cultivos en diferentes partes del país. Si ustedes los buscan, van a encontrar de Nayarit, de Guerrero, de Oaxaca, de algunos estados del norte o de regiones de Yucatán, donde caracterizan los cultivos comerciales y algunos de traspatio de calabazas. Hay información, pero no hay un libro como tal, las calabazas cultivadas en México, ¿no? Siempre hay algo más que generar. Ok, muchas gracias. Osvald, Silvia Sumaya nos pregunta en dónde pueden conseguir el cartel. ¿En dónde? ¿En papel o en electrónico? Bueno, cuéntales en electrónico. Bueno, en electrónico, en el momento en la biblioteca, donde se ponen las publicaciones de la biodiversidad mexicana, en la página de la CONABIO, ahí pueden consultar este cartel y otros, ¿no? Pueden verlos a alta resolución en su computadora, y en papel, sé que se mandaron a imprimir unos carteles, pero no sé si ya están en la venta en la CONABIO, no tengo certeza. Sí. Bueno, dado que ahorita la contingencia que tenemos en CONABIO no están a la venta, pero tenemos entendido que en Educal van a estar disponibles en unas semanas ya. Y bueno, hay varias librerías a lo largo del país. ¿Y dónde podemos adquirir más información sobre calabazas, Osvald? Bueno, en la página de la CONABIO, en www.biodiversidad.gov.mx, que es la página de la CONABIO, podemos entrar a ver información sobre la diversidad del país. Hay una sección que tenemos de diversidad natural y cultural, y ahí tenemos un link que nos lleva a alimentos, donde podemos ver información sobre calabazas, y también ahí hay alguna información sobre qué nos aportan las calabazas o chilacayotes en cuanto a nutrimentos. Esto podemos pasarle los links vía Facebook para que puedan ver dónde específicamente ver esta información. Además tenemos videos asociados, como el de calabazas de raíces mexicanas, y el de calabazas y aprovechamiento en la Sierra Tarahumara, ¿no? También son videos de los que tenemos asociados a calabazas en la página de la CONABIO.
Muchísimas gracias, Osval. Ya aquí en la liga está fijado un comentario donde viene toda esta información que Osval nos acaba de compartir. Alejandra Rodríguez pregunta, dice que tiene un par de plantas de calabazas en un armario de cultivo en su departamento, que tiene ya 2 meses y ya tiene floración. Quiere saber cuánto tiempo debe de pasar para que tenga frutos disponibles. Bueno, primero tiene que tener la suerte de que algún polinizador encuentre flores de ambos sexos para poder fecundar alguna de las que tiene. Entonces, yo igual tengo calabazas en mi azotea y a veces no hay suerte y pasan las flores, dado que las flores solo duran 2 o 3 horas al día. Primero hay que tener suerte con los polinizadores, por eso mencionaba Osvaldo la importancia de ellos. Y una vez que los polinizadores hacen su trabajo, pueden pasar 3 o 4 meses, un poco más. Aunque esta temporada es difícil, el frío suele secar las calabazas, ¿no? Depende del clima del lugar en donde esté. Pero si tienes suerte con los polinizadores, en unos 3 o 4 meses podría tener ahí calabazas. Excelente. María López pregunta si el bule es pariente de la calabaza. Es un pariente no cercano, es la genaria, es un género de origen africano, asiático. Es muy particular porque se cree que esta planta llegó a México hace 12.000 o 13.000 años con los primeros migrantes que pasaron por el estrecho de Bering. Pero sí es una planta cercana, no cercana, pero sí es un género de la misma familia, Cucurbitaceae. Y aquí en México se ocupa mucho, por ejemplo, toda la gente de tlachiqueros que se dedican al pulque, ocupan mucho la genaria, los bules, para realizar todas sus actividades de cosechar la savia. Ok, muchísimas gracias. Glitlali Juárez nos pregunta, Osval, ¿todas las calabazas son comestibles? No todas las calabazas son comestibles, como lo mencionó ya Guillermo en su plática, pues por lo menos todas las especies silvestres tienen este sabor amargo por la sustancia de la cucurbitacina que mencionó, y pues bueno, las que son comestibles son aquellas que se han domesticado o sea, las que se domesticaron y que fueron perdiendo ese amargor, ¿no? Que fueron haciéndola más dulce. Ok. Un comentario de eso. Es muy particular que en una región de Guerrero, cerca de Metepec, te venden las semillas de Cucurbita argyrostroma subespecie de Sororia, que es silvestre, pero te venden las semillas y a pesar de que tiene sabor amargo, se vende para hacer agua de horchata. Se vende en los mercados. Después te dicen que las hagas tostadas. Tú cuando haces tostadas las semillas ya pierden el sabor amargo o buena parte del sabor amargo. Lo muelen y lo ocupan para hacer agua de horchata. Eso sí, esa sí se consume. Ok. Y Adali pregunta si hay algunas especies que son como tal venenosas y no se deben de consumir. De calabazas no son venenosas, saben muy amargas. Yo a veces tenía la costumbre de probarlas todas para saber qué tan amargas estaban. No les recomiendo comer la pulpa. Las semillas se menciona en algunos lugares que si las haces tostadas, como les mencionaba, pueden perder el sabor amargo, pero habrá que hacer la prueba. Pero la pulpa sí es muy amarga. Es muy amarga. Ok. Y Osval, Juana Herrera pregunta que estas calabazas que venden en los mercados cristalizadas con azúcar y que tienen generalmente semillas grandes, ¿qué tipo de calabazas son? Uy, no sé, Guillermo, tú ¿sabes cuáles son? Las que vemos aquí en la Ciudad de México, en general son de 2 especies, son de Cucurbita pepo, de la especie pepo, y de Cucurbita moscata, con los que les mencioné al final de la presentación de las cultivadas. Ustedes se pueden dar cuenta, casi siempre nos venden las calabazas cristalizadas o en dulce, con una parte de la cubierta de la cáscara. Si ustedes son observadores, verán qué tipo de costilla tiene, entonces ya pueden saber, aunque esté partida la calabaza, pueden saber qué especie es. Eso les puede ayudar. Un poco también las semillas de pepo son muy particulares. Tiene un doble margen en la orillita de la semilla. Entonces, es la única forma de saberlo, pero en general son esas 2 especies. La subespecie pepo y la cucurbita moscata. Ok, excelente. Bueno, creo que todavía tenemos chance de una pregunta más. Y comentan que si es recomendable plantar semillas de calabaza en esta temporada o cuál sería la temporada ideal para plantar sus semillas.
no menciona de dónde es. Esa pregunta es importante, saber de dónde es. Que si está viviendo en una zona tropical, no sé, si vive en la península de Yucatán, en la parte sur, pues el clima es muy benigno para sembrar casi en cualquier época del año. Pero si está en Sonora o en la península de Baja California, yo le recomendaría que siga el ciclo agrícola, que es de marzo, que es la preparación del terreno, que se siembra y se cosecha a mitad de año, o hay otro que empieza a mitad de año y se cosecha a finales. Pero sí depende mucho de dónde esté y qué quiera sembrar. Si está en un lugar frío, pues a lo mejor puede sembrar alguna fusifolia, si no es muy frío, o puede sembrar otra, pero sí importa en qué lugar, qué tipo de suelo, o en qué condiciones, sobre todo ahorita en noviembre y diciembre. Ok. También invitan al maestro Guillermo a que si ya tiene cuenta de Naturalista, para que pueda apoyar como a varias gente que tiene y pregunta sobre sus calabazas y quiere saber qué calabazas tiene. Entonces, quiere saber si tiene cuenta de Naturalista. Sí, sí tengo una cuenta, pero una vez me regañaron. Me regañaron Naturalista por un comentario. Pero sí tengo una cuenta. Trataré de ser más activo con la identificación de las calabazas. La cuestión es que es eso, ¿no? Que a veces falta mucha información accesoria. O sea, no es fácil identificar solo con el fruto, solo con la semilla. Sí necesitas una serie de características de la colecta o de dónde es para poder saberlo bien. Y aún así a veces cuesta trabajo, ¿no? Pero sí, trataré de estar más activo en Naturalista. Pero sí tengo una cuenta. Excelente, excelente. Bueno, Osvald, ¿algo que desees agregar a manera ya de conclusión? Pues, o sea, para mí fue un placer, la verdad, participar, porque este cartel pues no lo hace una o dos personas, sino un grupo de trabajo, como ustedes vieron, con asesores externos, con información de dentro, de fuera. Es un excelente producto. Si bien no podemos mostrar toda la diversidad que mostró Guillermo en su presentación o todas las especies silvestres, sí estamos mostrando una parte importante para que todo el público que tenga acceso a estos carteles, sobre todo los productores, quienes han dedicado su vida a la siembra de las calabazas, puedan ver reflejado parte de la información que se genera a partir de lo que ellos siembran, ¿no? Creo que es un cartel muy bonito, muy gráfico y bueno, que todos estábamos esperando, ¿no? Muchísimas gracias, Osvald. Guillermo, ¿algo que desees transmitir? Pues solamente decirles que primero fue un gusto poder platicarles un poco de lo que hemos estado haciendo estos años con las calabazas. Y pues lo más importante es tomar conciencia en la localidad en donde viven. Casi siempre vamos a encontrar calabazas en cualquier parte del país. Entonces, pues tomar conciencia de conservarlas, de tolerarlas un poco, porque a veces se suben a tu alambrado, a tu barda, etcétera. Pero son parte de los recursos genéticos, fitogenéticos que tenemos en México. Y es importante documentarlos y conservarlos para el futuro. Muchísimas gracias. Pues agradezco muchísimo que hayan aceptado participar en este seminario y que nos hayan transmitido de sus conocimientos. Agradecemos a todos los que nos están escuchando y deseamos que estas charlas hayan sido de su interés y que les haya dado tanto muchísima información como este panorama amplio de la diversidad de calabazas con las que contamos en México, ¿no? Nos pasamos primero por el cartel, posteriormente nos adentramos en este mundo de calabazas, tanto de los parientes silvestres como de las calabazas domesticadas. Y bueno, pues los invitamos a que consumamos esta diversidad de calabazas en sus distintas etapas de maduración y sus distintas partes. Estos alimentos, recordemos que son de raíces mexicanas, los cuales son sabrosos, sanos y sustentables. Muchísimas gracias.